Dios, que a los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos todo. La palabra de Dios es un libro profético, es decir, habla de otro tiempo o de otras situaciones más completas que simplemente en los asuntos que tenían que ver en lo temporal. No estaba señalando las situaciones que se vivían en ese entonces, sino que por medio de esas situaciones se señalaba hacia la eternidad. Así que cuando nosotros nos vamos a tratar de entender la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que está hablando de un tema más complejo, de un personaje más completo, de situaciones que nos rebasan inclusive en muchas ocasiones el entendimiento, porque señalan hacia la eternidad y hacia Dios. Señalan hacia el momento cuando Él restaura completamente la vida de sus siervos. Hace 8 días estábamos analizando algunas de las figuras bíblicas que encontramos dentro de la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a retomar otra serie de preguntas, de temas con respecto a esto importante. Y este tema es particularmente de mi interés porque aquí vamos a encontrar algo muy particular de importancia. En primer lugar, voy a volver a repetir, los tipos de la palabra griega tupos significa que son las representaciones por Dios ordenadas para enseñar alguna verdad. Es decir, Dios permitió personajes, escenas, eventos, circunstancias, rituales para tipificar, para señalar algo más perfecto, algo más completo. Por eso hemos estado leyendo la carta a los Hebreos para entender que hay algo más complejo, algo más profundo. Ahora, hay una serie de métodos hermenéuticos. No quiero gastar mucho tiempo en esto, solamente los voy a mencionar. En primer lugar está el método literalista. Ese método es utilizado, por ejemplo, por los testigos de Jehová, por la iglesia dispensacionalista, en donde quiere entender a fuerza en cada pasaje que se deba entender literalmente algo. Es un error, no se puede entender de esta manera. Existe en segundo lugar el método alegórico. Ese es exactamente lo contrario. En cada evento, en cada detalle quiere encontrar algo, y entonces desmenuzan cada uno de los pasajes y quieren encontrar asuntos encriptados y mensajes ocultos. No es así tampoco. En tercer lugar está el método místico. Todo quieren encontrarle algo sensacional, algo escandaloso, algo oculto que nadie se fijó. Otro método también es el liberal. Ahora, el método liberal se divide en 5 partes. En primer lugar está el racional. Todo tenemos que entenderlo, todo tenemos que razonarlo y tenemos que llegar entonces a ese entendimiento. Segundo, está también el naturalista. Todo tiene una explicación natural. No es cierto, son los milagros. No, lo que pasa es que el niño que llevó los 5 panes y los 5 panes y los 2 pececitos, invitó a los demás a que sacaran de su lonche. Es el método naturalista. También está el método moralista. Todo tiene algo que hablarnos moralmente. No necesariamente. También está el método crítico. Allí es cuando empezaron a desmitificar a la Biblia. ¿Escuchó el término? Desmitificar a la Biblia. Es decir, no tenemos que entenderlo al pie de la letra. Simplemente es un símbolo de algo más. Nosotros no llegamos a esta situación. También está el método existencial. Todo tenemos que aplicarlo. Y ahí estamos nosotros, leemos un pasaje, a ver, la joya bíblica para mí. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? No tiene por qué aplicarlo. No está hablando de usted, perdónenme. Está hablando de otros temas, está hablando de Cristo en todo caso. Y también está el método dogmático, ese utilizado por la Iglesia Católica sobre todo, en donde no importa si usted no está de acuerdo, simplemente usted lo repite tal cual es y se acabó. A veces lo utilizan también las iglesias evangélicas. Pero
Yo sobre todo insisto en el método gramático, histórico, redentor. Así esas tres palabras. Gramático porque vamos estudiando el significado de las palabras, la composición y la conformación según la escritura, la forma como está escrito. Histórico porque tratamos de ver en la línea del tiempo cómo se desarrollaron los eventos. Y redentor porque toda la Biblia señala a Cristo. Gramático, histórico, redentor. Y allí es donde el método tipológico es lo que estamos hoy aprendiendo. Es decir, ¿qué significa? ¿Por qué está escrito? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de eso? En primer lugar, yo quisiera llevarnos a Éxodo capítulo 28 en la figura del sumo sacerdote. Hace 8 días estábamos estudiando acerca del sacerdote Melquisedec. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de la importancia de Melquisedec como un sacerdote eterno, un sacerdote que no tenía la misma estirpe de la orden sacerdotal de Aarón, sino que es una orden sacerdotal más alta y en donde se señala a Cristo. Y en primer lugar, cuando nosotros vamos a Éxodo 28, versículo 1, vemos cómo Dios instituyó el sacerdocio con tal entonces de tipificar a alguien. Cuando dice, manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Aquí lo importante no es Aarón, no es Eleazar, no es Itamar. Ahora que están tratando de reubicar el tercer templo, quieren encontrar la línea arónica. No sé dónde la van a encontrar, o si la van a inventar posiblemente. Pero en realidad el sacerdocio de Aarón señalaba sobre todo a Cristo. El apóstol Pablo retoma la idea cuando dice que nosotros solamente tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote, Jesucristo. Así que Aarón estaba simbolizando a Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Y aquí encontramos unos contrastes, comparándolo con el sacerdocio de Melquisedec. Aarón era sacerdote en la tierra, era sacerdote de Israel, y su sacerdocio cesaba al morir, no podía continuar. Comparado o contrastado con el sacerdocio de Melquisedec, decimos que él, sin embargo, era sacerdote en el cielo, no en la tierra. Sacerdote en el cielo, era sacerdote de toda la tierra, no solo de Israel, y su sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, es para siempre. Cristo no muere, el sacerdote Aarón sí muere. De eso habla Hebreos. Es un sacerdote superior, mayor, mejor, efectivo. De tal manera que entonces vemos que está dirigiendo nuestros ojos directamente hacia la figura de Cristo. Ahora, este sacerdote tenía sobre todo unas características especiales para vestirse. Sobre todo para vestirse y también para comportarse. Allí en Éxodo, capítulo 28, versículos 2 y 3, continúa diciendo: hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Así que eran unas vestiduras especiales. Allí pusimos una representación y era muy impresionante ver al sacerdote porque nadie se vestía así. Era algo particular, algo exactamente dirigido solo para la figura del sacerdote. Ese tipo de vestiduras lujosas, llamadas de esplendor y de belleza, representaba sobre todo la divinidad de Cristo. Cristo en su belleza completa tenía que cubrir al sacerdote desde los hombros hasta los pies. Porque escuche, nadie que no sea Cristo se puede presentar delante de Dios. El sacerdote no podía ir en su nombre. Tenía que ir representando a Cristo, y su vestidura habla de que entonces solo así sería aceptado. Solo por medio de Cristo podía entonces él presentarse delante de Dios. Algo que nos habla acerca de esta cobertura. Habla de que también ningún ser humano, ningún mortal
puede presentarse a sí mismo delante de Dios sin la cobertura de Cristo. Si la sangre de Cristo no está de por medio, si la sangre de Cristo no está cubriendo a esta persona, entonces tenemos un gran conflicto para ser aceptados por Dios. El Señor Jesús contó una parábola en donde decía que después de haber llegado todos los invitados a la boda, encontró a uno que no estaba vestido según la usanza de la boda, no estaba vestido de gala. Y aquí nos estaba señalando, no estaba cubierto por Cristo. No tenía sobre sí el sacrificio a su favor y fue echado fuera. El sacerdote tenía que estar cubierto. Y allí encontramos, ya tendremos oportunidad en alguna ocasión de estudiar detalle por detalle, las campanillas, las flores, los ornamentos y todo esto que nos hablaba del huerto del Edén. Recordando la anterior serie en donde estábamos estudiando la restauración del paraíso, toda la Biblia señala a que Dios quiere volver a restaurar el Edén que perdió Adán y Eva en nuestras vidas. Así que cuando veían al sacerdote, había una representación ornamental del huerto del Edén en su propia persona. Y esto nos hablaba de cómo Dios es didáctico, enseña de todas maneras, porque Él utiliza la vista, el sabor, el olor y el sonido. El vestido sonaba, se veía, inmediatamente las imágenes de las frutas señalaban algún asunto del gusto, porque todo quería hablar acerca de que nuestros sentidos pudieran advertir de mejor manera a Cristo el Señor. En el versículo 6 sigue hablando, de ese capítulo 28, acerca de algo particular, porque vemos que hay una vestidura azul, pero encima tenía un saco llamado efod. Y dice el versículo 6: los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Este saco o este efod portaba 2 piedras grandes en los hombros con los 12 nombres, 6 nombres y 6 nombres de las tribus de Israel. Pero no solo eso, sino que dentro, enfrente de este saco, tenía un cuadrado con 12 gemas, también representando cada una de las tribus del pueblo de Dios. Había otro detalle más. El versículo 36 y 37 habla acerca del turbante. Dice: luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón de la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Dice el versículo 38, Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagren sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. Ya habíamos hablado en la anterior serie acerca de esto particular, recordando la maldición del huerto del Edén, cuando se le dijo al hombre que ahora sería por medio de su sudor que lograría extraer la riqueza de la tierra. El turbante cubre el sudor. El sacerdote tenía que estar vestido de tal manera que no sudara, porque el sudor era el símbolo de la maldición. Así que cubría su frente, y en lugar de que la frente sudorosa estuviera delante de la presencia de Dios, tenía una placa de oro con la palabra Kadosh Yahweh, santidad al Señor. Esto cubría de una manera total la frente y la cabeza del sacerdote, representando la santidad de Cristo. No podía llegar descubierto con la cabeza. En estos días me estaban consultando acerca de qué pasaba con el cabello. Si el cabello de los varones lo pueden tener largo o la mujer no lo puede tener corto. Simplemente era un símbolo. Era un símbolo, así como sucedía con los asuntos de los nazarenos, que también tenían que dejarse el cabello largo. Era un símbolo. Y si no lo entendemos como símbolo, entonces tendremos problemas de moda. Tendremos un conflicto del tipo literalista. Es que así lo dice la Biblia. Hay que entender la palabra de Dios. Este símbolo de esa placa hablaba del sello del Espíritu Santo.
Allí en el libro de Apocalipsis encontramos el sello de los 144,000. ¿Quiénes son esos? ¿Son entonces los testigos de Jehová que dicen? No, es el pueblo de Dios. Es la iglesia de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, santidad al Señor, consagrado para el Señor. No pertenece a sí mismo, pertenece para el Señor. Allí en ese vestido que tenía este sacerdote también existía un cinturón. En el versículo 39 dice acerca de él: la túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino, con el mismo lino haz también el turbante, confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4, dice lo siguiente: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. ¿Y se acuerda qué es lo que hizo el Señor? Lavó los pies de los discípulos. Servicio. Allí estaba tipificado entonces Cristo como el servidor del ser humano. No cabe duda que nosotros necesitamos de su ayuda, porque por nuestros esfuerzos no podemos lograr nada. Así que es fácil observar que el sacerdote representaba a Cristo completamente. No era importante Aarón, no era importante su sucesor. Lo importante era que necesitábamos de un sacerdote perfecto para poder tener una relación correcta para con Dios. Y eso solamente se lograba por medio del sacerdote, que es Cristo el Señor. En segundo lugar, el segundo tema que quiero desglosar es acerca de las fiestas anuales. Hay 7 fiestas anuales que son importantes y que hablan del calendario profético que se tenía que cumplir al pie de la letra en tiempos de Jesucristo. Y quiero llevarlos a Levítico capítulo 23. Libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a estar mirando, entre otras cosas, cómo se desarrolla este tema de las fiestas anuales que tenía este pueblo. Dijimos que son 7 fiestas, y aquí tenemos que tener muy claro que el anfitrión siempre va a ser Dios y el pueblo va a ser el invitado. Dios está patrocinando la fiesta e invita al pueblo a reunirse en torno a esta festividad. Y la primera fiesta la encontramos en Levítico 23, versículo 5, que es la Pascua. Levítico 23, 5 dice: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Hace 8 días estábamos analizando acerca del tema del Cordero Pascual, el Cordero que se sacrificaba en esta fiesta. Esta fiesta comenzaba con el sacrificio de ese Cordero y estábamos haciendo el análisis de este pasaje en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Se acuerdan? Desháganse de la vieja levadura, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Allí entonces encontramos que esta Pascua era celebrada como la fiesta de libertad nacional. Ahora, cuando se viene acercando septiembre, las calles de esta ciudad y de este país se llenan de temas folclóricos porque hablamos de la libertad que decimos tener los mexicanos. Para ellos, como pueblo judío, la Pascua significaba la libertad, pero estaba sobre todo señalando la libertad del pecado. Estaba anunciando la necesidad de que usted y yo, asediados por nuestra maldad, carcomidos por nuestra injusticia, tuviéramos la libertad en Cristo y entonces tener nuevas oportunidades. Simbolizando la libertad del pecado, encontramos la primera de las fiestas, que es la Pascua. La segunda de las fiestas, y vamos a ir entramando todo esto, es los panes sin levadura. Allí en el versículo 6 al 8 de Levítico 23 sigue diciendo: al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días, y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura.
El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Fíjese, inmediatamente al otro día de la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y nos dice entonces la palabra de Dios que era celebrada por 7 días. Eso tome en cuenta. Porque ese periodo de tiempo hablaba de un ciclo completo de tiempo. Es decir, nos está hablando de un calendario. Aquí hay un calendario. Esto estaba hablando de un plan que Dios tenía para con el pueblo que se iba a cumplir durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y en esta fiesta de los panes sin levadura, solo los israelitas participaban. Ningún extranjero. Solamente los israelitas. Aquí es donde hay un conflicto. Las iglesias siguen debatiendo si solamente la cena del Señor debe de ser para el pueblo de Dios, para la iglesia, o se debe compartir o abrir hacia los demás. No tiene nada que ver esta fiesta de los panes sin levadura con la Santa Cena. Porque ya estaremos viendo en un tema posterior que la cena del Señor es una señal profética para los incrédulos. Dice el apóstol Pablo, y cada vez que celebran la cena, proclaman a Jesucristo. ¿A quién lo van a proclamar? A nosotros mismos. No, se proclama a los incrédulos. Así que no tiene nada que ver con los panes sin levadura. Esta fiesta era solo para el pueblo porque simbolizaba la levadura, el pecado, y decía, se enseñaba que el pecado tenía que ser quitado de la vida. Tenía que ser quitado del pueblo. Y solamente el pueblo de Dios se supone capacitado para eliminar el pecado de su vida. Así que los panes sin levadura era la segunda de las fiestas. En tercer lugar está la fiesta de las primicias. En Levítico capítulo 23, ahora los versículos 9 al 10, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Las primicias. Esta fiesta era celebrada junto con los panes sin levadura. Allí estaban juntas. Empezaba la Pascua, seguía inmediatamente al otro día los panes sin levadura, y también comenzaba la fiesta de las primicias. Aquí es un dato interesante, porque esta fiesta no se pudo realizar solamente hasta que el pueblo estuvo dentro de la tierra prometida y realizaron su primera cosecha. Ellos sembraron, ellos trabajaron la tierra, y cuando lograron la primera de las siegas, ellos llevaron entonces la primera gavilla representante de esa cosecha y la tomaba el sacerdote y la mecía delante de Dios. Esto es algo maravilloso porque tiene un símbolo que rescata el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. En Primera a los Corintios, si quiere ir a buscar, Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, el apóstol Pablo, aplicando la tipología de la fiesta de las primicias, dice desde el versículo 20 al 23: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. La fiesta de las primicias hablaba de la resurrección. De la resurrección de Cristo. La Pascua, la muerte, quitando el pecado, logrando la resurrección en Cristo. El plan profético de Dios. En cuarto lugar tenemos la fiesta de Pentecostés. Todas estas ligadas, o también llamada fiesta de las semanas. En Levítico 23, versículos 15 al 17,
sigue diciendo entonces acerca de esta siguiente fiesta. A partir del día que sigue al día del descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso, estos son 50 días después, y entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Después de la fiesta de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés. Y la palabra Pentecostés precisamente surge de las 50 semanas. 50 días. Pente es 50, y entonces encontramos que se celebra 50 días después del asunto de las primicias. Aquí hay unos datos interesantes, porque se tenían que hacer 2 panes con 4 kilos de harina cada uno. Y estos 2 panes simbolizaban a los gentiles y a los judíos unidos por medio del Espíritu Santo. Recordando qué pasó en Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, Él fundió las nacionalidades, haciendo lo contrario de lo que había sucedido en Babel, en donde fueron esparcidas según sus lenguas. Surge un movimiento maravilloso de lenguas, pero ahora uniendo al pueblo, y ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque el Espíritu Santo los une por medio de su poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando se estaba anunciando acerca de la venida del Espíritu Santo, se había advertido de esto: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Pentecostés estaba hablando de la llegada del Espíritu Santo y la conformación de un nuevo cuerpo en Cristo, dispuesto para servir. Fíjese cómo van formadas las fiestas, porque es muy interesante notar esto, que es sumamente importante y no tenemos que perder de vista. La Pascua tipifica la muerte de Cristo. Enseguida, las primicias, la resurrección, y Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Y ellos cada año estaban celebrando esa fiesta, y posiblemente ni entendían por qué estaban así. No encontraban sentido, pero estaban anunciando el ministerio maravilloso de Cristo una y otra vez. En quinto lugar, surge la fiesta de las trompetas. En Levítico capítulo 23, versículos 23 y 24, dice acerca de esta fiesta. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. Hace un momento en el discipulado estábamos viendo acerca de las trompetas. Esta fiesta comenzaba el primer día del 7º mes. Dense cuenta, se celebraron las primeras 4 fiestas, hasta Pentecostés, desde la Pascua hasta Pentecostés, se deja un periodo, y después hasta el 7º mes comienza otra serie de fiestas. Esa primera fiesta es la fiesta de las trompetas, y las trompetas servían para llamar a Israel. Por medio del shofar que se hacía sonar, se llamaba para la guerra, o se llamaba para convocarlos en una celebración santa, una solemnidad. Y entonces encontramos cómo esto significaba la voz de Dios hablando y llamando al pueblo: vengan a mí desde los confines de la tierra. Se hablaba por medio de la trompeta. La trompeta era un símbolo de la voz de Dios. Es interesante que algunas de las trompetas sobre todo tenían plata, simbolizando la redención, porque la única forma que habla Dios a la gente es por medio del Evangelio. El Evangelio es una trompeta, es el llamado de Dios para juntar a su pueblo. Esta fiesta de las trompetas sobre todo se simbolizaba o significaba el recogimiento del Israel esparcido. Aquel que había sido esparcido ahora es traído de vuelta. Vamos a un pasaje, Isaías
capítulo 27, que es uno de los personajes que habla precisamente de esto. Isaías capítulo 27, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano, uno por uno los irá reuniendo desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta y muchos de los que morían en el destierro en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Es un llamado de Dios a su pueblo. Pregunta: ¿cuál pueblo? ¿Al pueblo de los judíos? ¿Al pueblo de los samaritanos? ¿Al pueblo de Israel? El apóstol Pablo parece que se anticipa y nos explica en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 28 y 29, para que no nos llenemos con especulaciones y pensemos en que es necesario que regrese a establecerse el pueblo de Dios, el pueblo judío, a la tierra santa. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Al pueblo que estaba llamándose a la iglesia, estaba simbolizando el momento de la iglesia. El pueblo reunido al toque de la trompeta, al toque del evangelio, reuniendo a los escogidos, reuniéndolos poco a poco, y 40 años fue de predicación que siguieron después de Pentecostés, insistiendo y reuniendo a la iglesia, el Israel fiel, el verdadero, antes de la destrucción de Jerusalén. 40 años llamándolos desde los confines de la tierra, así estuvieran de alejados, así fuera la nacionalidad que fuera, regresando a establecer al pueblo de Dios por medio de su llamado. Esta fiesta, sobre todo, anticipaba la venida del Mesías. Y por eso utiliza el apóstol Pablo acerca de cuando se oiga la final trompeta. Ahora, cuando estaban ellos celebrando la fiesta de las trompetas, ellos no estaban hablando de la parucía o la segunda venida. Ellos estaban hablando del día del Señor. Es decir, el día del juicio. Empezaba a sonar la trompeta y hablaba: pónganse a cuentas porque ya viene el Señor. Y el evangelio, como un heraldo, se anticipaba y llamaba al pueblo, y el pueblo respondía y se salvaba al pueblo. No así los incrédulos. A los incrédulos era una señal de juicio, y en el año 70 tuvieron que ser destruidos. Ya viene el día del Señor, el día de la venganza, el día de la ira, el día en donde tendrán que ser juzgados. La fiesta de las trompetas hablaba del momento que siguió después de conformada la iglesia, en donde tuvieron que ser alcanzados los de su pueblo. En sexto lugar está la fiesta de la expiación. En Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32, dice: el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de las trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, por hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios, y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esto es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al atardecer del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta el atardecer del 10º día. Esta fiesta
de expiación era celebrada en el día de 10 después de la fiesta de las trompetas. Y sobre todo, simbolizaba la santidad de Dios y la maldad del hombre. Una maldad del hombre que no quería acostumbrarse, que no quería obedecer los mandatos de Dios. Es muy interesante cómo insiste el libro de Levítico. No hagas trabajo, no hagas nada. En ese día no hagas nada, porque habla acerca de la suficiencia del sacrificio de Cristo. No añadas nada más. No te atrevas a hacer nada más o serás excluido. Dice por ahí que sobre la advertencia no hay engaño. Y nosotros alcanzamos a ver cómo desde aquí se está hablando constantemente acerca del peligro de no alinearse a la palabra de Dios. En ese día era el único momento cuando el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo e interceder por el pueblo. Todo el pueblo debía de dejar de hacer lo que estuviera. Todo el pueblo debía dejar de hacer lo que fuera. Era el único día en donde el sacerdote hacía toda la labor, todo el trabajo. Nadie le ayudaba. Y él entonces, la vestidura tan hermosa que tenía, se la quitaba y se ponía una vestidura de lino, muy sencilla. Y esto tipificaba a Jesucristo quitándose su divinidad y vistiéndose como nosotros para ser sacrificado. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, por eso dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Se despojó de sí mismo. Era el momento cuando el sacerdote entonces podía trabajar de esta forma, y hasta después de haber terminado con este trabajo se volvía a poner sus vestiduras reales. Cristo ascendiendo nuevamente ante el Padre y vistiendo nuevamente de la manera correcta. Había dos sacrificios particulares. En Levítico capítulo 16, versículos 7 y 8, habla acerca de los dos machos cabríos. Levítico 16, versículos 7 y 8, dice: luego deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Estos dos personajes o estos dos animalitos, nos dice la palabra de Dios que uno era degollado y en el segundo, después de haber impuesto en las manos, se confesaban los pecados del pueblo y se les dejaba ir a la tierra del olvido. Dos animales con dos distintas posibilidades, con dos distintos destinos. Era llevado entonces al destierro. Y esto nos habla de cómo Cristo cumple con los dos. Es no solamente degollado, sino que también carga sobre él el pecado del mundo, tal como lo dice Isaías. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades, nuestras maldades, nuestras iniquidades y las lleva a la tierra del olvido, en donde nunca más se logrará acordar el Señor. No es que sufra de amnesia, sino que los ha sepultado completamente. Por causa de esta labor de Cristo, y aquí esto es importante, por causa del trabajo de Cristo quedó completamente cubierto el creyente. Vamos a un pasaje, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El pasaje que estuvimos hace un momento leyendo. Hebreos capítulo 10. En los versículos 19 al 23. Hay algo importante que nosotros debemos considerar. Dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios.
Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Aquí vale la pena hacer un análisis de algunos términos. En primer lugar, dice Hebreos que debemos permanecer en Cristo sin titubear. La lectura que nosotros tuvimos al inicio de este pasaje, Levítico 23, dice que no deberían de trabajar. No añadas nada, no hagas nada más para que entonces no seas excluido. También no hagas ningún trabajo o sean excluidos. Y está hablando sin duda alguna que Cristo en ese momento ya había sido ofrecido y ya no había nada más que hacer. Ningún sacrificio más. Se había acabado el tiempo de los sacrificios, tal como Daniel lo había dicho. El príncipe había llegado y había suspendido los sacrificios. El pueblo debió suspender todo. Pero el pueblo siguió ofreciendo sacrificios. Siguió despreciando la sangre del Cordero de Dios. Siguió insistiendo en seguir trabajando y seguir esforzando. Y había dicho el Señor en Levítico: serás excluido si sigues y si permaneces y persistes en hacer algo más. Por eso en el año 70 el holocausto ofrecido fue el propio pueblo de Israel. No había más que hacer, tal como lo dijo Hebreos. Aquel que rechaza el sacrificio perfecto de Cristo, no hay nada más que hacer por él, solamente una expectación de juicio sobre él. Así que estaba hablando de la tragedia que sucedería en el año 70 cada vez que celebraban esta fiesta de la expiación. Séptimo lugar y último, la fiesta de los tabernáculos, o también llamada fiesta de las enramadas. En Levítico capítulo 23, versículos 33 y 34, dice acerca de esta fiesta: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival es en honor al Señor, durará 7 días. ¿Se acuerdan que en la primera de las fiestas, bueno, una de las primeras, la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días? Cierra el calendario y nos demuestra, estaba hablando de un tiempo especial, un tiempo determinado por el Señor, que se tenía que cumplir en su momento. 5 días después de la expiación se debería de celebrar esta fiesta de los tabernáculos, y habla acerca también de un ciclo completo, y era el momento de la gratitud por la cosecha. Ya había terminado el año agrícola para ellos, y en ese momento se señalaba el momento cuando Cristo reinaría. La gran tragedia de la doctrina dispensacional es que siguen esperando el reino de Cristo. Cuando Cristo venga, reinará. No, Cristo ya está reinando. Aquí está diciendo que según su calendario ya se cumplió. Él llegó después de su ascensión a la presencia del Padre y entonces fue coronado. El libro de Apocalipsis habla de la coronación de Cristo. Él entonces recibe el poder, recibe la gloria, comienza a abrir cada uno de sus sellos y comienza a haber un reinado que, por cierto, principia precisamente por medio de Israel juzgado. Es su primer acto de honor. Empieza a poner a sus enemigos por estrado a sus pies. Habla acerca entonces la fiesta de los tabernáculos, del momento del reino de Cristo. Y esta fiesta tenía en particular algo muy interesante. Ahora es llamada Sukkot, pero no es la misma fiesta de la que estamos hablando. Se sale la gente al intemperie, hacen una especie de enramada, un tabernáculo, y entonces ellos comienzan a vivir allí
por 7 días. En Levítico capítulo 23, versículo 40, especifica: el primer día recogerás ramas de árboles hermosos, pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. Era casi la idea de irse a vivir al bosque, ir a vivir al paraíso. Después de todo el trabajo de Cristo, se regresa al paraíso. Se vive en la presencia de Dios y se salen de los edificios hechos por manos humanas para vivir a la intemperie por medio de la cobertura de Dios, viviendo y simbolizando la eternidad. Ahora, cuando nosotros estamos durante el milenio, hermanos, estamos en el reino de Cristo. El milenio se está cumpliendo desde el momento que Cristo ascendió al cielo. Él es Rey hoy. Una de las grandes tragedias que tiene el cristianismo es que dicen que se acepta como Señor, pero no como Rey. Claro, pues si tenemos tan malentendido su gobierno, si creemos que todavía no está aquí, si creemos que está ausente, y el que gobierna es Satanás, decimos, el que gobierna es el mal, eso es mentira. El mundo es del Señor. El que gobierna es el Señor. Aquí se cumple lo que el Señor está mandando, porque Él está gobernando. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esto, sin duda alguna, de esto hablaba el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 7, cuando él pudo decir: su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y ahora ya nadie puede detener al Rey. Y ahora solamente hace falta que la iglesia proclame el reino de Jesucristo. Hace un momento, cuando estábamos orando, decía el hermano José, para que sean influidos, para que llegue entonces el entendimiento, las personas se den cuenta de que Cristo gobierna. Cristo ya está gobernando. Lo único que necesitan saber es que Él es el Señor, que Él es el Rey. En este momento de ingobernabilidad, porque la iglesia se quedó callada, porque sigue esperando que venga el Señor para que comience su gobierno. En las épocas anteriores, cuando el cristianismo floreció, porque tenían la conciencia de que Cristo gobernaba plenamente, que no tenían que esperar algo, no tenían que añorarlo. El Señor ya está aquí. Así que las fiestas señalaban el calendario profético de Dios. Cuando vieran al hombre muriendo en la cruz, comenzaba el calendario y terminaba con el momento de la destrucción de Jerusalén y el inicio del gobierno de Cristo. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Y ellos lo vieron por años. Lo tuvieron enfrente suyo y sin embargo sus ojos estaban velados y nunca lo entendieron. Cristo vino a cumplir el calendario de las fiestas que estaban instituidas en el pueblo judío. Puedo concluir con dos ideas. En primer lugar, cuando hablamos del sacerdote, hace sin duda alguna una referencia clara al gran sumo sacerdote que intercede por nosotros desde el cielo, Cristo. Por eso necesitamos proclamar a Cristo. Las personas no necesitan que los entendamos, perdóneme usted. Es bueno que nosotros escuchemos a una persona y que por medio de ello se desahogue, pero eso no necesitan las personas. Necesitan a Cristo. Presénteles a Cristo, modéles a Cristo, hábleles de Cristo, explíqueles a Cristo. Necesitan ese sacerdote. El problema es que a veces ni lo conocemos nosotros bien. Segundo lugar, cuando hablamos de las fiestas, durante siglos y sin saber, el gran plan divino de Dios de redención se repetía una y otra vez con la celebración de las fiestas. Y el pueblo no lo entendió. Solamente hasta que el Espíritu Santo abrió los ojos de los discípulos,
se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Y ellos dijeron, se cumplió la escritura delante nuestra. Delante de nosotros, todo aquello que había hablado la palabra de Dios, ahora nosotros lo vemos cumplido en Cristo. Hoy no hay nada más que hacer. Hoy no tenemos que inventarnos un nuevo calendario. Hoy no tenemos que inventarnos una supuesta doctrina para que nosotros estemos presentables delante de Dios. Todo lo ha hecho Cristo y lo ha hecho perfecto. Solamente necesito ir a Él todos los días y descansar en Él y confiar en Él. Cristo es mi todo. No necesito hacer absolutamente nada más. Hoy se ha diluido esta conciencia. Y hay cristianos derrotados, cristianos a medias, mediocres, apáticos, tristes, amargados, porque perdimos la conciencia de lo que Cristo ha logrado. Él es el cumplimiento de toda la escritura. No hay nada más que hacer, solamente creer. Él es el Mesías, Él es el Señor. No hubo nadie más, no hizo falta nadie más, no hará falta nadie más. Cristo es suficiente. Hoy para la persona común, lo único que necesita es saber y conocer de Cristo. Lo único que necesita saber es que en Él se cumple toda la profecía. Así que la Biblia no hablaba de otro tema. Las fiestas no hablaban de otro tema. El sacerdote no era la explicación de sí mismo. Todo hablaba de Cristo. Y por eso el Señor Jesús pudo decir en Juan, toda la escritura hablaba de mí. Todo daba testimonio de mí. Miren nosotros ciegos, teniendo al Cristo incomparable, no dándonos cuenta de su riqueza. Apropiémonos de Cristo, aprendamos de Cristo, nutrámonos de Cristo, llenémonos, satisfagamos. Ahora que se dan tan fácilmente las posibilidades de estudiar cualquier tema de su interés, solamente le clica y inmediatamente aparece en el teléfono, en la computadora, lo que usted quiere saber. Yo he encontrado tanta riqueza, no puedo voltear hacia otro lado. Tengo tanto que aprender, tengo tanto que entender. Háblenme más de Cristo, por favor. Yo necesito saber de Él. Las demás cosas no son tan importantes como las cosas celestiales. Padre, Señor, te agradecemos por tu misericordia y por tu palabra, porque satisfaces nuestras necesidades. Hoy te agradecemos sinceramente porque, Señor, has cumplido con tu promesa. Has llenado de paz y de satisfacción nuestras vidas. No permita, Señor, que pequemos como hizo ese pueblo, buscando otra respuesta, buscando una añadidura, como si tuviéramos falta de algo más. Permite que descansemos completamente en Cristo, en la fe del Hijo de Dios. Hoy te agradecemos, Señor, porque somos invitados a recrearnos con tu verdad y con tu sabiduría. Déjanos observarte día con día en nuestros corazones y en nuestra existencia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, en el nombre hermoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermano Mario, si nos quieres ayudar, por favor, recogiendo las ofrendas, orando al Señor y recogiendo las ofrendas. Y recuerden que el Señor siempre mira una ofrenda cuando viene desde el corazón, con todo amor, con toda gratitud. Oremos por nuestra madre.